Dicen que el envejecimiento es inevitable, que es una línea recta que solo apunta hacia abajo, que cada año suma peso, rigidez, cansancio y pérdida. Pero esa idea, tan repetida, tan aceptada, es una de las mentiras más antiguas que hemos heredado. Porque el envejecimiento, en su raíz más profunda, no comienza en las arrugas ni en el calendario. Comienza en el olvido del movimiento esencial. Permíteme hacerte una pregunta incómoda. ¿Te has fijado en cómo se mueve tu cuerpo hoy, comparado con cómo se movía cuando eras niño? No hablo de fuerza, ni de velocidad, ni de rendimiento. Hablo de fluidez, de esa capacidad natural de ondular, de doblarse sin miedo, de moverse como si cada parte del cuerpo estuviera conectada a un mismo pulso interno. Esa fluidez no se pierde por los años, se pierde por desconexión. Las tradiciones antiguas sabían algo que el mundo moderno olvidó. El cuerpo no envejece porque el tiempo pase, envejece porque deja de fluir. Cuando el movimiento se vuelve fragmentado, rígido, automático, la vida empieza a retirarse silenciosamente de los tejidos. No de golpe, no con drama, sino como el agua que deja de circular y se estanca. Este vídeo no trata de ejercicio, no trata de esfuerzo, no trata de disciplina extrema ni de promesas imposibles. Trata de un solo movimiento ancestral, simple y profundo, que ha sido transmitido durante siglos como un secreto de longevidad. Un movimiento que no busca mejorarte, sino recordarte. Recordarle a tu cuerpo cómo regenerarse desde dentro. Los sabios antiguos observaban la naturaleza y veían una ley clara. Todo lo que fluye se renueva. Todo lo que se estanca se deteriora. El río no envejece porque nunca se detiene. El árbol no colapsa porque sabe mecerse con el viento. El cuerpo humano no es diferente. Está diseñado para moverse como una ola, no como una estructura rígida. A lo largo de este viaje, vamos a explorar por qué este movimiento ancestral actúa directamente sobre el centro de la vitalidad, cómo despierta procesos internos de regeneración que no requieren fuerza ni sudor, y por qué tan solo unos minutos al día pueden marcar una diferencia profunda en cómo te sientes, cómo te mueves y cómo habitas tu propio cuerpo. No es una técnica nueva, es un conocimiento antiguo que espera ser recordado. Y cuando lo recuerdas, algo cambia. El cuerpo deja de luchar contra el tiempo y empieza a dialogar con la vida. Mucho antes de que existieran gimnasios, rutinas, relojes o calendarios, las antiguas civilizaciones ya habían comprendido algo esencial. El cuerpo humano no fue creado para ser forzado, sino para ser escuchado. Para ellos, el movimiento no era una herramienta estética ni un medio para alcanzar rendimiento, sino un lenguaje sagrado mediante el cual la vida se expresaba y se renovaba a sí misma. En ese contexto, nace el movimiento ancestral del que hablamos hoy, no como técnica aislada, sino como parte de una visión completa del ser humano. En Oriente, los sabios observaron durante generaciones a los animales, a los niños y a la naturaleza. Notaron que ningún ser vivo se mueve de manera fragmentada. Todo movimiento auténtico nace del centro y se propaga como una onda. El cuerpo, entendido como un sistema vivo e inteligente, se mantiene joven no por acumular fuerza, sino por conservar elasticidad interna. Esa elasticidad no es muscular, es vital. Es la capacidad de adaptarse, de ceder, de fluir sin romperse. En los antiguos sistemas de cultivo del cuerpo, transmitidos de maestro a discípulo, se hablaba de despertar el eje, aflojar los nudos internos y permitir que la energía vuelva a circular. No se trataba de añadir algo nuevo, sino de quitar lo que estorbaba, tensiones acumuladas, hábitos rígidos, patrones de inmovilidad heredados por la vida moderna. El envejecimiento, desde esta mirada, no era una condena natural, sino el resultado de una vida que había olvidado moverse como la vida se mueve. Estos movimientos se practicaban en silencio, lentamente, con una atención profunda puesta en la sensación interna.
No había conteos, ni metas, ni competencia. El criterio era simple. Si el cuerpo se sentía más liviano después, el movimiento era correcto. Si se sentía más rígido, algo se había hecho mal. Así de claro. El cuerpo era el maestro, no el practicante. En muchas tradiciones antiguas se enseñaba que el cuerpo posee una memoria profunda, más antigua que la mente. Una memoria que sabe cómo repararse, cómo reorganizarse y cómo mantenerse joven. Pero esa memoria solo se activa cuando el movimiento es orgánico, continuo y consciente. Cuando el movimiento nace desde adentro y no se impone desde afuera. Por eso, estos sistemas desconfiaban del esfuerzo excesivo. Sabían que la tensión constante envejece más rápido que el reposo consciente. Con el paso del tiempo, este conocimiento fue quedando en los márgenes. El mundo comenzó a valorar la productividad, la rapidez y la fuerza visible. El movimiento dejó de ser una práctica de escucha y se convirtió en una forma de exigencia. El cuerpo pasó de ser un templo vivo a ser una máquina que debía rendir. Y así, lentamente, se perdió el vínculo con estos gestos simples y profundos que sostenían la vitalidad durante décadas. Lo que hoy llamamos movimiento ancestral no es una reliquia del pasado, es una llave que abre la puerta a una forma distinta de habitar el cuerpo, menos agresiva, más inteligente, más alineada con los ritmos de la vida. No es casualidad que quienes conservaron estas prácticas fueran conocidos por su longevidad, su serenidad y su presencia. No corrían contra el tiempo, se movían con él. Entender este contexto es fundamental, porque nos recuerda algo esencial. No estamos inventando nada nuevo. Estamos recuperando un conocimiento que siempre estuvo ahí, esperando a que el cuerpo moderno, agotado de tanto forzar, recuerde que rejuvenecer no es avanzar hacia adelante, sino volver al movimiento que nunca debimos perder. Para comprender cómo este movimiento ancestral comienza a revertir el envejecimiento, primero hay que soltar una idea profundamente arraigada. El cuerpo no se deteriora porque pasa el tiempo, sino porque se queda atrapado en patrones repetidos de tensión y rigidez. El movimiento del que hablamos no busca ejercitar el cuerpo, sino despertarlo. Es un gesto simple en apariencia, pero profundo en sus efectos, porque actúa en el lugar donde realmente se origina el desgaste, la desconexión entre conciencia y sensación. Cuando realizas este movimiento, lento, continuo, sin fuerza, ocurre algo que la mayoría nunca experimenta. El cuerpo deja de obedecer órdenes externas y comienza a responder desde su propia inteligencia interna. No es la mente la que dirige, es la sensación la que guía. Este cambio parece sutil, pero es decisivo. En el instante en que el cuerpo se siente escuchado, empieza a soltar defensas antiguas, capas de tensión acumuladas durante años, incluso décadas. El primer efecto no es fuerza ni flexibilidad visibles, sino una sensación de descongelamiento interno, como si algo que estaba endurecido por dentro comenzara a derretirse. Articulaciones que parecían oxidadas recuperan suavidad. Zonas del cuerpo que estaban dormidas vuelven a sentirse presentes, no porque se les exija, sino porque se les permite moverse de nuevo. Este permiso es clave. El cuerpo rejuvenece cuando deja de estar en estado de alerta permanente. A nivel profundo, este movimiento restablece la continuidad interna. La mayoría de las personas se mueve en fragmentos. Hombros por un lado, cuello por otro, caderas desconectadas del tronco. El movimiento ancestral vuelve a unirlo todo. Es como si el cuerpo recordara que no está hecho de piezas sueltas, sino de una sola corriente viva. Y cuando esa corriente se restablece, la energía deja de estancarse. Aquí ocurre algo fundamental. El cuerpo entra en un estado de autorregulación. No se trata de corregir nada de forma consciente. No hay que arreglar la postura ni mejorar la técnica. El cuerpo, cuando se mueve de forma orgánica y sin violencia, comienza a reorganizarse solo. Ajusta tensiones, redistribuye cargas
encuentra nuevas formas de sostenerse sin esfuerzo. Es una inteligencia silenciosa que solo se activa cuando dejamos de imponerle control. Muchas personas describen que, después de practicar este movimiento, su respiración cambia sin intentarlo. Se vuelve más profunda, más amplia, más tranquila. Esto no es un detalle menor. La respiración es un reflejo directo del estado interno. Cuando el cuerpo se siente seguro, respira mejor. Y cuando respira mejor, todos los procesos internos entran en coherencia. El movimiento, la respiración y la sensación de bienestar comienzan a alinearse. Otro efecto importante es la recuperación de la elasticidad interna. No hablamos solo de músculos, sino de la capacidad del cuerpo para absorber, adaptarse y responder sin romperse. Esa cualidad, que vemos naturalmente en los niños, es la verdadera juventud corporal. El movimiento ancestral no intenta volver al pasado, sino restaurar esa cualidad esencial, la capacidad de moverse sin miedo y sin rigidez. Con la práctica constante, el cuerpo empieza a sentirse más ligero, no porque pese menos, sino porque carga menos tensión innecesaria. Los gestos cotidianos se vuelven más fluidos. Levantarse, caminar, girar, inclinarse dejan de ser actos mecánicos y recuperan una naturalidad olvidada. Y en ese proceso, algo profundo ocurre. El cuerpo deja de sentirse como un límite y vuelve a sentirse como un aliado. Este es el punto donde el rejuvenecimiento deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia directa. No necesitas creer en nada, solo moverte de la forma en que el cuerpo recuerda, porque cuando el cuerpo recuerda, el tiempo pierde su dominio sobre él. La mayoría de los métodos modernos para rejuvenecer el cuerpo fracasan por una razón sencilla. Intentan corregir el cuerpo desde afuera, le imponen rutinas, lo fuerzan a rendir, lo miden, lo comparan y lo empujan más allá de sus límites, creyendo que el cambio nace del esfuerzo. Pero el cuerpo no envejece por falta de exigencia, envejece por exceso de tensión sostenida y por la desconexión progresiva con su propia inteligencia interna. El movimiento ancestral actúa en un nivel completamente distinto. No compite con el cuerpo, coopera con él. Mientras otros métodos trabajan sobre el síntoma, rigidez, debilidad, dolor, pérdida de movilidad, este movimiento va directo a la causa, la interrupción del flujo natural interno. Es ahí donde ocurre la verdadera diferencia. Cuando fuerzas un estiramiento, el cuerpo obedece, pero se defiende. Cuando empujas un músculo, lo haces más fuerte, pero no necesariamente más inteligente. En cambio, cuando introduces un movimiento lento, consciente y continuo, el cuerpo no entra en modo defensa. Baja la guardia. Y solo cuando baja la guardia, aparece la posibilidad de cambio profundo. Este es un principio antiguo que rara vez se enseña. El cuerpo solo se regenera cuando se siente seguro. Otra razón por la que este movimiento funciona donde otros fallan es porque no fragmenta. Muchos sistemas trabajan zonas aisladas. Hoy espalda, mañana cuello, pasado mañana piernas. El movimiento ancestral, en cambio, despierta cadenas completas. Nada se mueve solo. Cuando la pelvis gira suavemente, la columna responde. Cuando la columna responde, el cuello se libera. Cuando el cuello se libera, la respiración cambia. Todo está conectado y este movimiento honra esa conexión. Además, este gesto no busca mejorar el cuerpo, sino devolverle sensibilidad. Y la sensibilidad es la base de la juventud. Un cuerpo joven no es aquel que se mueve rápido, sino aquel que siente con claridad. La pérdida de sensación es uno de los verdaderos marcadores del envejecimiento. Zonas que ya no se perciben, movimientos que se hacen en automático, partes del cuerpo que parecen ajenas. El movimiento ancestral reenciende esa percepción dormida. Hay otro punto clave que explica su efectividad. Trabaja con el ritmo natural, no contra él. El cuerpo tiene tiempos propios para soltar, reorganizar y adaptarse. Cuando respetas esos tiempos, el cambio es duradero. Cuando los fuerzas,
El efecto es temporal. Este movimiento no busca resultados inmediatos espectaculares, pero produce transformaciones silenciosas que se acumulan día tras día, como el agua que moldea la piedra sin violencia. También actúa donde otros métodos fallan, porque no depende de fuerza, edad ni condición física. No importa si alguien es joven o mayor, flexible o rígido, activo o sedentario. El cuerpo reconoce este movimiento porque le resulta familiar. Es un patrón que existe antes del aprendizaje cultural, antes de la corrección postural, antes de las ideas sobre cómo debería moverse. Es un movimiento que el cuerpo entiende sin traducción. Con el tiempo, este tipo de práctica genera algo más profundo que bienestar físico. Devuelve confianza corporal. Muchas personas viven en cuerpos que sienten frágiles, torpes o traicioneros. Cada dolor refuerza la idea de que el cuerpo está fallando. El movimiento ancestral invierte esa narrativa. Poco a poco, el cuerpo demuestra que sabe regularse, adaptarse y renovarse cuando se le da el entorno adecuado. Por eso este método no promete milagros, pero produce algo más valioso: continuidad. No hay picos y caídas, no hay dependencia externa, no hay lucha constante. Hay un regreso progresivo a un estado de coherencia interna, donde el cuerpo deja de envejecer por fricción interna y empieza a mantenerse por fluidez. Y cuando el cuerpo entra en fluidez, el tiempo deja de sentirse como un enemigo. Se convierte simplemente en movimiento. Uno de los grandes errores de la vida moderna es creer que la transformación requiere sacrificio constante. Nos enseñaron que, si no duele, no sirve, que si no exige fuerza de voluntad, no transforma. Pero los movimientos ancestrales que rejuvenecen el cuerpo funcionan bajo una ley opuesta. Cuanto menos luchas, más profundo es el efecto. Por eso, integrar este movimiento en tu vida no requiere horarios rígidos, rutinas largas, ni motivación heroica. Requiere algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más poderoso: presencia. Este movimiento no se añade a la vida como una tarea más. Se infiltra. Se vuelve parte del día, como respirar, como bostezar, como estirarte al despertar. El mejor momento para practicarlo es cuando el cuerpo ya está pidiendo reorganización. Al levantarte, antes de dormir, después de estar sentado mucho tiempo, o en esos instantes en los que sientes rigidez sin saber por qué. El cuerpo siempre da señales. Solo hay que escucharlas. Al despertar, por ejemplo, el cuerpo se encuentra en un estado ideal. No ha sido aún invadido por la prisa, las tensiones del día ni las demandas externas. Unos pocos movimientos lentos, conscientes, realizados desde el centro del cuerpo, permiten que la energía vuelva a circular antes de que la mente tome el control. No es un ejercicio matutino, es una forma de entrar en el cuerpo antes de entrar en el día. Quienes lo practican notan que el día fluye con menos fricción, no porque hagan más, sino porque el cuerpo acompaña mejor cada acción. Antes de dormir, el efecto es distinto pero igualmente profundo. El movimiento actúa como una limpieza suave. El cuerpo descarga tensiones acumuladas, suelta microcontracciones invisibles y prepara el terreno para un descanso más reparador. Dormir después de este gesto no es simplemente dormir, es permitir que el cuerpo haga su trabajo interno sin interferencias. Muchas personas descubren que el descanso mejora sin haber cambiado nada más. También puedes integrarlo en momentos aparentemente insignificantes, mientras esperas, mientras cocinas, al levantarte de una silla, incluso al respirar conscientemente durante unos segundos. No necesitas un espacio especial, ni ropa específica. Este movimiento no separa lo sagrado de lo cotidiano, lo une. Esa es su verdadera fuerza. Un punto clave para que la integración sea real es abandonar la idea de hacerlo bien. No hay forma correcta, perfecta o estéticamente bella de ejecutar este movimiento. El cuerpo sabe exactamente cuánto necesita moverse y hasta dónde. Forzar una forma externa rompe el principio mismo del método. Aquí no se trata de copiar, sino de sentir.
de permitir que el cuerpo te enseñe cómo quiere reorganizarse hoy, no cómo debería hacerlo según una idea fija. Con el tiempo, este gesto se convierte en una referencia interna. El cuerpo recuerda lo que es estar en coherencia y empieza a buscar ese estado de forma espontánea. Te mueves mejor sin pensarlo. Te tensas menos sin esfuerzo. Recuperas una relación de confianza con tu propia estructura. Y esa confianza es, en sí misma, un factor de rejuvenecimiento profundo. Integrar este movimiento en la vida diaria no te roba tiempo. Te devuelve energía. No te exige disciplina. Te ofrece continuidad. No te promete resultados rápidos. Te regala algo más duradero. Un cuerpo que coopera contigo en lugar de resistirse. Cuando el movimiento deja de ser una obligación y se convierte en un diálogo interno, el envejecimiento pierde fuerza, porque el cuerpo ya no está luchando contra el tiempo, está fluyendo con él. Durante todo este recorrido, hemos hablado de un movimiento antiguo, silencioso y aparentemente simple. Pero ahora es momento de revelar la verdad más profunda. Revertir el envejecimiento nunca fue un acto físico, fue siempre un acto de recuerdo. El cuerpo no envejece porque el tiempo pase. Envejece cuando pierde su capacidad de escucharse, adaptarse y reorganizarse desde dentro. Las tradiciones antiguas nunca separaron movimiento, energía y conciencia. Para ellas, el cuerpo era un templo vivo, un campo inteligente que sabía cómo renovarse si no era interrumpido constantemente por la mente, el miedo o la prisa. El movimiento ancestral del que hemos hablado no introduce nada nuevo en ti, no añade fuerza, no impone disciplina, no corrige desde afuera. Despierta algo que siempre estuvo ahí, la capacidad del cuerpo para autorregularse. Cuando realizas este movimiento con conciencia, ocurre algo que va más allá de lo visible. La estructura interna se vuelve más flexible, la energía deja de estancarse y el cuerpo recupera una cualidad que solemos perder con los años: plasticidad viva. Esa cualidad no pertenece a la juventud cronológica, sino a la juventud energética. Por eso hay personas jóvenes que se sienten rígidas y personas mayores que se mueven con ligereza y presencia. No es edad, es relación con el cuerpo. Revertir el envejecimiento, en este sentido, no significa borrar arrugas ni desafiar las leyes naturales. Significa dejar de luchar contra el cuerpo y empezar a cooperar con él. Significa permitir que los tejidos se hidraten, que las tensiones se disuelvan, que la energía vuelva a circular sin obstáculos. Es un proceso silencioso, progresivo, profundo. No se nota de un día para otro, pero se siente. Y cuando se siente, cambia la manera en que habitas tu vida. Este movimiento ancestral es una puerta. No te lleva a un ideal externo, sino de regreso a un estado interno olvidado. Un estado donde moverte no es un esfuerzo, donde estar de pie no cansa, donde respirar se siente completo. Un estado donde el cuerpo deja de ser un peso y vuelve a ser un aliado. La verdadera enseñanza no es el movimiento en sí, sino lo que revela, que el cuerpo tiene memoria de equilibrio y que esa memoria puede reactivarse con gestos simples, conscientes y constantes. No necesitas más métodos, más técnicas ni más información. Necesitas menos interferencia y más escucha. Si este conocimiento resonó contigo, no lo conviertas en una idea más. Llévalo al cuerpo, pruébalo. Permite que el movimiento te enseñe desde la experiencia, no desde la teoría. Y observa cómo poco a poco algo cambia. No solo en tu postura o en tu movilidad, sino en tu relación con el tiempo, con el esfuerzo y contigo mismo. Porque al final, revertir el envejecimiento no es volver atrás, es volver a casa. Y si sientes que este tipo de sabiduría merece ser compartida, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con alguien que sientas que necesita recordar lo que su cuerpo aún sabe. La transformación verdadera comienza cuando el conocimiento deja de ser secreto y se vuelve vivido.